alumnos, vamos a comenzar con lo que vendría a ser nuestro curso de biología, ¿no? Siendo este lo que es el tema sesión número 1 de esta semana, lo que es, alumnos, el método científico, ¿no? Recuerden, alumnos, el método científico es un tema que también lo hemos visto el año pasado y probablemente, alumnos, lo vayamos a ver en los otros cursos de ciencias, ¿no? Como por ejemplo en los cursos de química y de física, ¿no? Y obviamente este curso de biología, ¿no? Como son cursos netamente de ciencias, obviamente están muy relacionados al método científico, ¿no? A ver, quiero que me diga, ¿quién se acuerda algo del método científico? A ver, ¿para qué sirve? Si hay pasos, o a ver, ¿quién me dice algo? Para crear experimentos. Claro, está relacionado, una parte del método científico es experimental, ¿no? Muy bien. Además, Sacar información y la observación. claro, ¿no? También está inmerso eso, ¿no? La observación, ¿no? Obtener información. Muy bien, alumnos, muy bien. Eso quiere decir que sí se acuerdan, ¿no? A ver, otra pregunta, dígame, ¿qué estudia la biología? A ver, ya que estamos en biología, alguien me dice que eso lo hemos visto el año pasado, ¿no? La biología es una ciencia, ¿no? Pero ¿qué estudia la biología? Ahí los agarré, ¿no? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, no a todos, ¿no? Animales, plantas, al ser humano, los peces, los reptiles, y todo lo que tenga, ¿no? Muy bien. El método científico, tema que ya hemos visto, ¿no? Y nos da un marco teórico, ¿no? Con la definición que dice que no es solamente lo que se basa en observar y experimentar, usa hechos, razones basados en métodos que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo, ¿no? Y estos pasos es lo que vamos a estudiar, ¿no? El día de hoy. ¿Qué orígenes tenemos? El origen, ¿no? Se inicia, que es la antigua Grecia, con Aristóteles, ¿no? Él iba a escribir ciertos libros, ¿no? Que iban a usar ciertos tipos de métodos científicos de la época, no, de la época antigua, ¿no? Que iba a iniciar, iba a dar comienzo a lo que son los pasos científicos, ¿no? Él escribió sobre geometría, sobre física y sobre zoología, ¿no? Los animales, ¿no? Personajes que también van a contribuir con lo que son estos pasos científicos. Tenemos a Da Vinci, a Galileo, a Newton, ¿no? Y por último a Einstein, ¿no? Entonces, eso es cómo fueron los orígenes y cómo se fue desarrollando, ¿no? Ahora, nos habla algo relacionado sobre la biología en este párrafo de aquí. Vamos a remarcarlo, ¿no? Nos dice que la biología ha sido de mucho alivio, ¿no? En la ayuda de los humanos, sobre todo en lo que son alivios de enfermedades, ¿no? Hay un estudio sobre los seres humanos, cómo nos comportamos, cómo nos pueden afectar agentes patógenos externos, ¿no? Como se ve ahora este virus coronavirus, ¿no? Y cómo es que el estudio en biología nos ayuda, por ejemplo, a crear vacunas, ¿no? Contra estas enfermedades, ¿no? Tenemos dos grandes ramas de la biología que se han ido evolucionando: la biotecnología, ¿no? Que con esta tú mezclas, ¿no? La tecnología con agentes vivos, ¿no? En esta, por ejemplo, tú puedes fabricar medicamentos, estas vacunas y alimentos, ¿no? Y la otra es la ingeniería genética. Este tipo de ingeniería va a estudiar los genes, ¿no? Cómo puedes manipular los genes, cómo puedes fortalecerlos, ¿no? Y sobre todo el estudio de eso, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Conocido como el ADN. Y alumnos, pues, biotecnología, ¿no? Nos sirve para crear medicamentos, algunos alimentos. Y ingeniería genética, estudiar y manipular el ADN. Alumnos, muy bien. Hasta aquí, alumnos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesor.
No, profesor. Ok, ahora, No, el primer paso, profesor. ¿no? Vamos a ver los pasos del método científico, ¿no? Son una serie de pasos y este orden se tiene que cumplir, ¿no? Porque es la mejor manera de crear un informe científico, ¿no? O cuando es un tema de investigación. Nuestro primer paso, alumnos, habla sobre la observación. ¿Qué quiere decir? Es cuando yo, por ejemplo, observo, ¿no? Y veo, por ejemplo, algún tipo de problema, algún tipo de fenómeno, ¿no? Como yo, por ejemplo, quiero dar a explicar y a conocer, lo primero que tengo que ver es observar. Yo no veo ningún fenómeno, yo no veo ningún no sé, cosa que me llama la atención, no tendría ese motivo de investigarlo. Entonces, la observación es muy importante porque de ahí va a partir, ¿no? El punto, ese punto de partida de mi investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Observar, una persona observa y quiere describir, por ejemplo, por qué el comportamiento agresivo de las personas, ¿no? Si tú vas a observar y, por ejemplo, estudiar este tipo de serpientes, tienes que ser cuidadoso, ¿no? Y empezar a ver ahí los rasgos físicos, porque todo inicia con la observación, ¿no? ¿Por qué se pone agresiva? ¿En qué momento se pone agresiva? ¿Será todo el día? ¿No? Y por qué, ¿no? Después de haber observado, ¿no? Vas a lanzarte en lo que es el segundo paso, hipótesis, ¿no? Después de observar, dices, ¿no? Probablemente las serpientes, en el ejemplo de serpientes, ¿no? Son agresivas porque, o se ponen agresivas cuando protegen, por ejemplo, sus crías, o protegen sus huevos, o son agresivas cuando buscan alimento. Entonces, vas buscando, vas dándote ciertas respuestas que pueden ser verdaderas o falsas hasta el momento que lo pongas en práctica. Entonces, la hipótesis es eso, ¿no? Trata de explicar el problema según lo que tú has observado, ¿no? Si es cierto, se formula esa teoría, si no, vuelve a observar y a experimentar, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando un biólogo observa la capacidad de los murciélagos para volar en la oscuridad, ¿no? Entonces, él observa que los murciélagos vuelan bien de noche, ¿no? No se pierden, no se chocan. Entonces, él piensa que probablemente los murciélagos tienen algún tipo de mecanismo para volar en la noche sin perderse, ¿no? Por ejemplo, puede ser el sonido que emite. Entonces, puede ser, todavía no afirmas nada en lo que es la hipótesis, ¿no? Después viene el punto de la experimentación. Aquí tú vas a recrear el fenómeno y ¿qué vas a lograr con esto? Comprobar si tu hipótesis es cierta o es falsa, ¿no? Si es cierta, confirmas tu hipótesis, confirmas tu teoría, y si es falsa, ¿qué cosa? La descartas, ¿no? La anulas y vuelves a recrear el experimento una y otra vez, ¿no? Con nuevas hipótesis para que llegues, por ejemplo, a la verdad, ¿no? Y nos dan el ejemplo, ¿no? Del biólogo, ¿no? El biólogo planteó que los murciélagos tenían una visión basada en sonidos, no esta es la hipótesis, ¿no? Entonces empieza a experimentar con los murciélagos en su laboratorio, ¿no? Él hará una serie de pruebas, ¿no? En las que verá si es que realmente los murciélagos emiten sonidos, no emiten sonidos, y si esto ayuda o no a que durante la noche, con poca visibilidad, puedan volar sin perderse, no chocarse sin lágrimas. Y después llega la conclusión. La conclusión, alumnos, llega cuando tú ya terminaste de experimentar, ¿no? Te da un resultado y ese resultado está justo como tu hipótesis se dijo, entonces tú confirmas tu teoría, ¿no? Y si no, vuelves a experimentar. Eso va a depender del resultado de la experimentación que se llama la conclusión, ¿no? El ejemplo, ¿no? El biólogo confirma su hipótesis en el laboratorio, ¿no? Que los murciélagos usan ecocolocación, en la que ellos para no perderse, ¿no? Viajar, volar, ¿no? Sin tener complicaciones, ¿no? Usan el sonido para detectar todos los objetos que están a su alrededor, ¿no?
Y el científico afirma los murciélagos saben los sonidos, ¿no? Entonces su visión se basa en que el sonido les ayuda para todo lo que ellos quieran hacer, ¿no? Incluso para cazar, para buscar presas usan eso, ¿no? Muy bien, alumnos, hasta aquí dudas, consultas. No, profesor. No, profesor. Ok, muy bien. No, profesor. Ok, algo importante que es lo que les decía, ¿no? Dice, no olvides, la biología, como las demás ciencias, sigue el método científico para estudiar diversos fenómenos o descubrir nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, de repente podamos volver a ver este tema del método científico en el curso de física, ¿no? Que es una ciencia, ¿no? O en el curso de química, que también es otra ciencia, ¿no? Que también ellos van a aplicar estos métodos científicos a sus ramas, ¿no? Acá, por ejemplo, como es biología, nos da el ejemplo de los murciélagos, porque los murciélagos son seres vivos, ¿no? Para la física será algo relacionado a la física, y para la química algo relacionado a la química, ¿no? Y acá alumnos, por ejemplo, nos dan un esquema, ¿no? Del método científico, ¿no? Y acá nos dan las fases, ¿no? De la investigación, ¿no? Primero, el problema, ¿no? Observo, ¿no? Dice, las agujas pueden flotar en el agua, ¿no? Entonces, ves, y tu primera hipótesis podría ser, ¿no? No pueden porque son de metal, ¿no? El metal, como es más pesado que el agua, más denso, debería hundirse. Entonces, experimentas, ¿no? Recreas el fenómeno, ¿no? Pones cuidadosamente una aguja en una superficie con agua y vas a ver cuál es el resultado, ¿no? Si flota o no flota. Y ves el resultado, ¿no? Y ves que la aguja flota. Entonces, como tu hipótesis se volvió nula, porque tú decías que no iba a flotar, ¿no? X no iba a flotar porque es de metal, pero al recrear el experimento ves que si flota, tienes que formularte una nueva hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Cómo flota? No hay problema, ¿no? La aguja flota porque lo sostiene como una especie de película, ¿no? Que lo contiene ahí flotando, ¿no? Y puedes ver que entra en acción que la tensión superficial, ¿no? Y vuelves a experimentar, y vuelves a experimentar, y vuelves a experimentar, hasta llegar a una conclusión. Alumnos, muy bien, hasta aquí la clase.